Para quienes no me conocen, yo soy Carolina Márquez, soy residente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia y el tema del que me corresponde hablar el día de hoy es sobre las alteraciones del sistema nervioso periférico y de la fibra muscular en las enfermedades tiroideas. Entonces, el contenido que planteé pues para abordar la charla fue hablar un poquito sobre las hormonas tiroideas, pues al menos principalmente sobre las funciones de las hormonas tiroideas, enfocada obviamente más como en la parte que nos interesa, que es como en el nervio periférico, hablar un poquito sobre cuáles son esas alteraciones tiroideas y ya enfocarnos entonces en la parte de neuropatía hipotiroidea, luego neuropatía hipertiroidea, miopatía hipotiroidea, miopatía hipertiroidea y finalmente unas conclusiones. Entonces, en cuanto a las funciones de las hormonas tiroideas, se ha considerado que el efecto general de estas hormonas consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes y que esto conlleva a que en casi todas las células del organismo se sintetice una proporción elevada de enzimas proteicas, de proteínas estructurales y de proteínas transportadoras, entre muchas otras sustancias, y que finalmente entonces esto lo que va a llevar es que haya un aumento generalizado de la función de todo el organismo. Una de las funciones principales de estas hormonas consiste en multiplicar el número y la actividad de las mitocondrias, lo que va a llevar entonces a que haya un aumento en la formación de trisfosfato de adenosina, que finalmente va a terminar en la estimulación de la función celular. Entonces, una de las pues más importantes funciones también está en que facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular y pues uno de los efectos que potencian es la acción de la enzima sodio-potasio ATPasa, y esta a su vez entonces va a potenciar el transporte de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular de múltiples tejidos. Entonces, entrando como en materia en cuanto a cuáles son las enfermedades tiroideas que vamos a abordar, entonces obviamente va a estar enfocada la charla en el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Como todos sabemos, entonces el hipotiroidismo se refiere a bajos niveles de hormona tiroidea en el organismo y el hipertiroidismo a elevación de esos niveles de hormona tiroidea en el organismo. Entonces, en cuanto al hipotiroidismo, se ha reportado una prevalencia de 0.3 hasta 3.7 en Estados Unidos y en Europa esta prevalencia se ha reportado hasta en el 5.3% de la población y se ha pues también asociado que es más común en mujeres mayores de 65 años y principalmente en blancos. Y en cuanto al hipertiroidismo, tiene una prevalencia del 0.8% reportada en Europa y entre el 1 y un 3% en Estados Unidos. Se ha reportado que esta aumenta, su prevalencia aumenta con el aumento de la edad y es más frecuente en mujeres. En cuanto a los síntomas, el hipotiroidismo entonces generalmente se asocia con síntomas como cansancio, fatiga, letargia, los pacientes se quejan de intolerancia al frío, ganancia de peso, constipación, cambios en la piel, piel seca, pero incluso pues también muchos otros sistemas se pueden ver afectados, como por ejemplo el sistema nervioso periférico, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en cuanto al hipertiroidismo, entonces son como los síntomas contrarios, hay disminución del peso, temblor distal en las extremidades, inquietud, hiperreflexia, taquicardia y palpitaciones, proptosis y debilidad también es comúnmente encontrada. Entonces, cuando uno empieza a leer sobre el tema, se da cuenta de que generalmente el hipotiroidismo lo asocian más en la literatura con la alteración del nervio periférico, mientras que el hipertiroidismo se ha asociado más con la alteración de la fibra muscular. Pero leyendo ya un poco más sobre el tema, se da cuenta uno que el hipotiroidismo también se asocia con la alteración de la fibra muscular y el hipertiroidismo con la alteración del nervio periférico. Entonces vamos a empezar a entrar en materia hablando sobre la neuropatía hipotiroidea. Entonces, algunos autores se atreven a ser enfáticos diciendo, por ejemplo, que la neuropatía asociada al hipotiroidismo es una neuropatía sensorimotora axonal, reportando incidencia del 42%, pero también cuando uno busca un poquito más se da cuenta que su incidencia en esta patología se ha reportado desde un 20 hasta un 80% más o menos y se ha relacionado con el atrapamiento del nervio mediano en el carpo,
en un 29%. Esta imagen corresponde a la tabla de un estudio que se realizó en Taiwán publicado en los años 90, en la que de 520 pacientes que tenían neuropatía buscaron cuáles eran las causas desencadenantes de esta. Señalé en rojo, obviamente, la diabetes porque es casi el 50% de las causas de neuropatía, y en este caso el hipotiroidismo correspondió al 1.92% de todas estas 520 neuropatías. Entonces, en cuanto a las características clínicas, generalmente es una neuropatía simétrica y distal, por lo que vamos a encontrar características muy similares a las de cualquier neuropatía simétrica distal. Entonces, parestesias en los miembros inferiores, los pacientes se quejan de calambres, dolor quemante y lancinante, debilidad distal que suele ser leve, y siempre que haya síntomas tempranos en las manos, es importante pensar que puede haber una asociación con el síndrome del túnel del carpo. En cuanto a la fisiopatología, entonces, cuando uno empieza a revisar, se da cuenta que en algunos dicen que el mecanismo no está claramente conocido. Se habla de la teoría de un transporte axonal lento y que las neuropatías de atrapamiento, principalmente la del túnel del carpo, es secundaria a que haya un aumento en los depósitos de mucopolisacáridos y hay edema en el tejido extracelular y en las vainas tendinosas y las membranas sinoviales. Pero entonces se da cuenta uno cuando revisa este tema que hay textos en los que usted encuentra que la determinan como desmielinizante y otros como axonal. Entonces la pregunta que me surgió es, bueno, entonces, ¿cuál es realmente el mecanismo de daño de esta patología? Entonces, este es uno de los estudios más citados cuando uno revisa el tema. Es un estudio publicado en 1987. Y corresponde con la descripción de 4 casos a los que se les hicieron estudios de conducción nerviosa y biopsias de nervio. Entonces ellos describen los casos, los presento en esta forma de tablita. Fueron una mujer de 33 años y una mujer de 58. Ellas, los síntomas correspondían con debilidad, parestesias de miembros inferiores, ambas tenían disminución de los reflejos. Una de ellas incluso tenía alteraciones sensitivas y una marcha táxica. Cuando les hicieron las evaluaciones bioquímicas, el diagnóstico de una de ellas fue tiroiditis de Hashimoto y de la otra fue hipotiroidismo primario. Y los otros 2 pacientes, uno fue una mujer y otra fue un hombre. También las quejas consistían en debilidad de los miembros inferiores o parestesias y calambres. Incluso uno de los pacientes se quejó de fasciculaciones. En el examen físico, entonces, había disminución de los reflejos en ambos y había disminución de la fuerza, e incluso el paciente masculino tuvo evidencia atrofia del cuádriceps. También se les hizo diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, ellos nos muestran las biopsias. En esta imagen, esta corresponde al paciente número 3, que fue el hombre, y ellos lo que nos dicen es que podemos evidenciar que hay fibrosis endoneural de leve a moderada, que hay reducción del número de fibras mielinizadas y señalado por los círculos rojos, entonces formación de clústeres de pequeñas fibras. Esta es otro corte. Este corresponde al paciente número 4, señalado entonces por los triángulos. Ellos nos muestran unas fibras en degeneración, y señalado por los círculos nos muestran también entonces la formación de clústeres de mielina. En otro corte que nos presentan, esta es la biopsia del nervio sural del paciente número 4. Lo que nos quieren representar es que el axoplasma está vacuolizado y que tiene asociados agregados de glucógeno. Entonces, ellos dicen, los hallazgos de estos pacientes fueron consistentes con degeneración axonal primaria. No nos presentaron los estudios de conducción nerviosa, pero reportan reducción de las amplitudes de los potenciales de acción muscular y de los potenciales sensitivos, con una sutil disminución de las velocidades de conducción sensitivas y motoras. Por lo tanto, hacen el diagnóstico de neuropatía axonal y hacen la aclaración de que la severidad de la neuropatía estuvo asociada con la duración de la enfermedad y que en los 4 pacientes el compromiso de la debilidad fue de inicio distal.
Entonces, en la discusión, ellos que plantean algo pues muy similar a lo que había ya planteado yo al inicio de la charla, y es que la hormona tiroidea es responsable de pues como aumentar la actividad respiratoria mitocondrial mediante la producción de energía en forma de ATP, y que cuando hay un aumento de la hormona tiroidea, pues esta actividad se potencia, potenciando entonces también la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que lleva finalmente que haya un aumento en el transporte de ATP a través de la membrana mitocondrial. Pero cuando hay un hipotiroidismo, entonces se ve disminución en los niveles de ATP y por lo tanto también en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto finalmente entonces va a llevar a que el transporte axonal dependiente de la bomba se vea afectado, y por eso se ha teorizado que principalmente es el transporte lento. Entonces, bueno, listo, este es un estudio, pero solo son 4 pacientes. Yo dije, bueno, voy a buscar qué más, qué otros tipos de estudios se citan, y pues voy a como tratar de resumir un poquito las características. Entonces, estos 2 estudios, uno fue publicado en 1970 y el otro en 1975, fue el diagnóstico pues de los pacientes fue neuropatía hipotiroidea, y cuando ellos muestran las biopsias de los nervios, lo que reportaron fue que ambos hallazgos fueron consistentes con desmielinización segmentaria, había alteraciones en las células de Schwann, había aumento en las fibras de colágeno entre las fibras destruidas, y uno de ellos reportó que no había asociación, pues como no había ni adelgazamiento de la pared de los vasos ni alteraciones inflamatorias perivasculares. Y estos otros 2 estudios, uno publicado en el 77 y otro en el 82, con 4 y 2 pacientes, también con diagnóstico de neuropatía asociada al hipotiroidismo, en biopsias del nervio sural. Entonces ellos acá lo que reportan es que hay una disminución marcada de las fibras mielinizadas, principalmente las gruesas, consistente entonces con degeneración axonal, y en ambos había formación prominente de clústeres, como ya había mostrado previamente. Entonces, listo, esto es lo que se ve en las biopsias, pero entonces, entrando más un poquito en materia, que es como lo que más nos interesa a nosotros, que se ha reportado en el electrodiagnóstico, que voy a esperar yo que haya en un paciente a quien le sospecho una neuropatía hipotiroidea. Entonces, encontré este estudio, fue un estudio publicado en el 2000 en la revista Neuropsychobiology, y fue un estudio que incluyó 23 pacientes que tuvieran un reciente diagnóstico de hipotiroidismo no mayor de 3 meses. Esto fue entre el 96 y en el 98 en un hospital en Egipto, y hubo 200 controles sanos. A estos pacientes les realizaron estudios de conducción nerviosa y les realizaron electromiografía en la región tenar, hipotenar, extensor corto de los dedos, y una aproximación proximal en miembros inferiores que consistió en los paraespinales y los glúteos. Entonces ellos dicen que cuando ellos evaluaron a los pacientes, el 12 de estos, o sea, el 52%, tenían alguna alteración en esa evaluación neurológica, que había disminución de los reflejos en el 43%, debilidad en el 17% y alteración sensitiva en el 9%, y que entonces cuando fueron a ver las electromiografías de estos 23 pacientes, solo 11 tuvieron una electromiografía normal, 2 pacientes tuvieron hallazgos consistentes con miopatía, que ellos definieron como potenciales de acción de unidad motora de corta duración, 2 pacientes tenían polineuropatía axonal, y 8 pacientes tenían neuropatía de atrapamiento, 6 en el carpo y 3 en el túnel del tarso. Ellos nos presentan entonces la tabla de los valores en comparación de los hipotiroideos y de los controles. Podemos ver aquí que la latencia distal del nervio mediano fue de 3.9 en los pacientes hipotiroideos, mientras que en los controles fue de 2.99, y también hubo diferencias tanto en el plantar medial como en el plantar lateral, y hacen la aclaración de que el nervio que ellos más frecuentemente encontraron alterado fue el nervio tibial con una amplitud disminuida. Entonces, en este caso, ellos lo que dicen es que las alteraciones del nervio periférico son comunes en los pacientes con hipotiroidismo.
Este fue otro estudio, fue un estudio con 44 pacientes que se publicó en 1989. Ellos no hicieron electromiografía de aguja, reportaron los músculos, pues los músculos a los cuales les hicieron estudios de conducción nerviosa, y ellos dicen que definieron el diagnóstico de PNP cuando había dos o más nervios alterados en alguna de sus características, ya fuese latencia y velocidad de conducción o amplitudes, y reportaron que la duración media de la enfermedad de estos pacientes fue de 2.2 años. Algo que me llamó la atención fue que ellos no buscaron neuropatías de atrapamiento. Entonces ellos también nos presentan la tabla comparativa de los pacientes hipotiroideos con los controles. Aquí es pues como que de las cosas que me parecieron llamativas, la latencia del mediano motor tenía una diferencia de 0.4 milisegundos entre los controles pues los pacientes hipotiroideos, y una diferencia de amplitud de 3.2 milivoltios. En el lunar sensitivo ellos también reportan que les pareció llamativo que había una diferencia de 3.9 microvoltios, y en el nervio sural una diferencia de 4.7 microvoltios. Entonces ellos con esto dicen que encontraron el diagnóstico electrofisiológico de PNP en 28 pacientes que correspondían al 72% de la muestra, y que de este 72%, el 68% habían tenido signos sugestivos de PNP, pero en este estudio ellos realmente no se comprometen a decir la polineuropatía que encontramos es axonal o desmielinizante, simplemente hablan de polineuropatía y dicen que ellos no se quieren comprometer pues como a clasificarla porque no hicieron electromiografía de aguja. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa me planteé? Listo, ¿qué pasa entonces cuando hay reemplazo hormonal? Entonces encontré este estudio, fue un estudio publicado en el 2006. Este estudio se realizó en 40 pacientes adultos que tenían un diagnóstico reciente de hipotiroidismo y que previamente no hubiesen tenido tratamiento pues como para la patología. Fue en una clínica ambulatoria entre el 2005 y el 2006, y me gustó mucho que ellos aclararon cómo hacían entonces el diagnóstico de las patologías. Entonces dijeron que el síndrome del túnel del carpo lo diagnosticaron cuando la latencia motora excedía 4.4 milisegundos y cuando la sensitiva excedía 3.5 milisegundos, realizada a 14 centímetros. Y que hacían el diagnóstico de PNP axonal cuando había una amplitud baja en dos nervios, ya fuesen sensitivos o motores, y desmielinizantes cuando las latencias, las velocidades de conducción estaban prolongadas en más de dos desviaciones estándar de acuerdo como a los controles que ellos manejaban. Entonces, nos muestran que basado en esa evaluación electrodiagnóstica inicial, ellos encontraron que 18 pacientes tenían un estudio completamente normal, que 15% de los, 15 pacientes tenían un síndrome del túnel del carpo y 7 pacientes tuvieron una polineuropatía, y ellos la clasificaron entonces como 4 pacientes con neuropatía desmielinizante y 3 pacientes con una neuropatía axonal. Ellos también entonces nos presentan como la tabla de la comparación antes y después del tratamiento. Entonces, ellos dicen que después del tratamiento muchas de las características mejoraron, como podemos ver aquí. Por ejemplo, la latencia distal del mediano motor pasó de 3.32 a 2.88, ellos lo consideraron estadísticamente significativo, y la amplitud pasó de 12.6 a 14.9. El mediano sensitivo pasó de una velocidad de 49 a 53, y el lunar motor pasó también de una amplitud de 12 a 13 y una velocidad que pues se mantuvo porque aquí no hubo diferencia estadísticamente significativa. Estos fueron pues como algunos de los nervios que ellos nos plantearon. Y entonces ellos ¿qué dicen? Listo, les dimos tratamiento a sus pacientes durante 3 meses. Vamos a ver qué pasa después de 3 meses de tratamiento. Entonces, la electromiografía fue reportada como normal después de 3 meses de tratamiento en 35 pacientes. Solo 2 de los 15 pacientes que se reportaron con síndrome del túnel del carpo lo seguían teniendo, y los 3 pacientes que inicialmente se diagnosticaron con una polineuropatía axonal
la siguieron teniendo y ellos dicen que al buscar como las razones por las que los pacientes la seguían teniendo, encontraron que se asociaba con una mayor duración de la enfermedad. Entonces, en su discusión, ellos plantean que la neuropatía por atrapamiento y la polineuropatía del paciente con hipotiroidismo podría ser revertida con 3 meses de reemplazo hormonal. Entonces, hacen como un llamado y dicen, se aconseja que se dé la oportunidad de un tratamiento médico antes de considerar, por ejemplo, en el síndrome del túnel del carpo, un tratamiento quirúrgico o algún abordaje pues más invasivo al paciente. Bueno, otra de las cosas que quise revisar es que cuando uno, por ejemplo, en la última revisión del libro de Preston, uno de los factores de riesgos asociados con el desarrollo de un síndrome del túnel del carpo es el hipotiroidismo. Entonces, lo que quise buscar era si realmente sí existía esa asociación entre las dos patologías. Este fue un estudio que se publicó en la revista de Músculo y Nervio, fue en el año 2014 y ellos parten entonces de que hay muchas condiciones médicas que se han asociado pues al síndrome del túnel del carpo y que el hipotiroidismo es una de las que más frecuentemente se asocia, entonces que ellos querían mirar si realmente sí existía esa asociación. Ellos incluyeron estudios de corte transversal, casos y controles y cohortes, y aclaran que hicieron pues como excluyeron los grupos que no tenían, los estudios que no tenían un grupo de control y finalmente entonces incluyeron tres estudios de síndrome del túnel del carpo, 4 que evaluaban síndrome del túnel del carpo y cirugía y uno que evaluó pues ambas. Y dicen que en la mayoría de los casos el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo había sido confirmado por estudios de conducción nerviosa y por electromiografía. Entonces, cuando ellos nos presentan los resultados, dicen que cuando se evaluó la enfermedad tiroidea, ya fuese hipo o hipertiroidismo, hubo un tamaño de efecto de 1.32, que ellos consideraron como un efecto modesto, pero al momento de ellos hacer pues como la evaluación por un subgrupo en el que se hubieran controlado los sesgos y se hubiera sido pues como si hubiese hecho, perdón, pues como si hubieran ajustado todos los posibles confusores en estos 3 estudios, ya no se encontró pues que hubiese una asociación entre la patología tiroidea y el hipotiroidismo. Ya cuando ellos evaluaron específicamente el hipotiroidismo con el síndrome del túnel del carpo, encontraron que hubo una asociación con un tamaño de efecto de 2.15, que fue considerado modesto, pero que cuando ellos vienen a hacer la evaluación ya en los estudios en que se controlaron sesgos y los posibles confusores, bajó a un tamaño de efecto de 1.4, consideraron entonces que seguía siendo un tamaño de efecto modesto. Esa fue la palabra que ellos utilizaron. Entonces ellos dicen que en conclusión, la evidencia epidemiológica que apoya el hipotiroidismo como un factor de riesgo para el síndrome del túnel del carpo es débil y que el metaanálisis presente solo encontró una asociación modesta. Bueno, continuando entonces, voy a empezar a hablar ya de la neuropatía hipertiroidea. Obviamente, gran parte de los estudios que más encontré eran más asociados a hipotiroidismo. En cuanto a este resto, pues como de patologías, la evidencia es un poquito menos. Entonces, lo primero es que se reporta que la neuropatía hipertiroidea es mucho menos común que en el hipotiroidismo, pero se ha dicho y reportado que puede ser la manifestación inicial en un hipotiroidismo severo hasta en el 19% de los pacientes. Y la asociación con el síndrome del túnel del carpo ha sido más baja. Recordemos que en las alteraciones tiroideas se ha asociado más o menos en un 30% de los casos. Aquí solo se ha asociado en un 5%. Y entonces, aquí cuando uno pues revisa el tema, encuentra este término, la paraparesia de Basedow. Fue un término que fue introducido por Charcot en 1889 y se utilizó para definir el cuadro de un paciente que tenía debilidad de inicio agudo, que era
proximal y distal, pero principalmente tenía un predominio distal en los miembros inferiores asociado a reflexia, hipotonía. La sensibilidad generalmente era normal o solamente había alteración sutil y los esfínteres estaban preservados. Entonces, busqué cuál era la alteración histológica en este caso. Esta es la biopsia del nervio sural de un paciente al que se le diagnosticó paraparesia de base de OU. Esto fue en los años 90 y lo que ellos reportan es que hay una pérdida focal de fibras mielínicas que se encuentran en división y que hay degeneración de la mielina, hay alteraciones de las células de Schwann con fragmentos degenerados, agregados de glucógeno y mitocondrias degeneradas, y también entonces además de estos cambios desmielinizantes había cambios axonales consistentes en disminución o pérdida de las fibras mielínicas y acumulación de fibras degeneradas. Y entonces en esta biopsia ellos lo que nos señalan es que hay fibras de mielina muy gruesa, de mielina muy delgada. Entonces, cuando quise entonces saber cuál es el tipo entonces de neuropatía, ¿es axonal o es desmielinizante? Entonces, cuando uno revisa el tema, lo que encuentra es que se ha reportado que en los estudios de conducción es frecuente encontrar disminución de los potenciales de acción muscular compuesto y de denervación de la musculatura distal. Entonces, sería considerado solamente axonal, pero en otras evidencias encontré que se ha reportado como una neuropatía periférica sensorimotora axonal y desmielinizante. Entonces, listo, quise buscar qué hallazgos electrofisiológicos se han reportado en los pacientes hipertiroideos. Entonces, este es un estudio que se publicó en el año 2000. Fue un estudio que se realizó en pacientes hipo o hipertiroideos, o sea, que tuviesen alteración tiroidea. Incluyó 45 pacientes, 24 eran pacientes hipotiroideos y 21 eran pacientes hipertiroideos. Ellos aclaran que excluyeron los pacientes que pudiesen tener otra causa de neuropatía, como la diabetes, el alcoholismo, alteraciones hepáticas o renales, y también dicen que ellos consideraron los potenciales de acción de unidad motora, muscular compuesto, perdón, de unidad motora miopáticos cuando la duración era menor de 10 milisegundos al evaluar, hacer una promediación de 20 potenciales de acción de unidad motora. Y que lo que encontraron era que la duración media de la enfermedad fue de 20 meses para el hipotiroidismo y de 7 meses para el hipertiroidismo, y reportan entonces cuáles fueron los músculos que ellos evaluaron en la electromiografía de aguja, que fueron músculos proximales y distales, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Entonces, esto es lo que ellos nos reportan. Dicen que hay 24 pacientes con hipotiroidismo, y que de estos encontraron potenciales miopáticos en 33%, que encontraron hallazgos de neuropatía en el 17% y síndrome del túnel del carpo en el 25%. Mientras que en los pacientes hipertiroideos, que fueron 21, encontraron miopatía en el 10%, hallazgos neuropáticos en el 24% y síndrome del túnel del carpo solo en el 2%. Entonces ellos iniciaron pues como el manejo de estos pacientes y reportaron que la debilidad se resolvió en el 79% de los pacientes luego de 6.9 meses en el grupo de hipotiroidismo, y que luego de un año 21% de los pacientes todavía tenían alguna queja de debilidad muscular, mientras que cuando se hizo el tratamiento a la patología hipertiroidea, la debilidad se resolvió en todos los pacientes en 3.6 meses. Entonces, bueno, con esto ellos concluyen que es muy importante, pues también es muy importante dar el chance de tratamiento antes de considerar alguna otra intervención. Quise traer este caso. Este caso es el caso del reporte de un paciente que tuvo una neuropatía tirotóxica. Fue un paciente que consultó en el hospital de Soar en Oman en el 2016, y era un paciente que consultó por una historia de 3 días de evolución de una debilidad que era progresiva, inicialmente en miembros inferiores, que lo confinó a la cama en 3 días de evolución. No se quejó de síntomas en miembros superiores y no se quejó de alteración de esfínteres. Cuando lo evaluaron en el examen físico en el servicio de urgencias, encontraron un paciente que estaba ansioso, diaforético, con exoftalmos bilateral y lagrimeo.
con una frecuencia cardíaca elevada de 110, presión arterial de 130/80 y encontraron hipotonía en los miembros inferiores y arreflexia y no reportaron fasciculaciones. Entonces ellos dicen que cuando le hicieron pues como los análisis bioquímicos, encontraron que los electrolitos estaban bien, la CPK, los anticuerpos antigangliosídeos fueron negativos, el líquido cefalorraquídeo fue normal, el electrocardiograma fue normal y la resonancia cerebral y espinal fue normal y se descartaron virus como el Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B y retrovirus. Y que encontraron una T4 de más de 100, una trillotironina en 11,7, ambos elevados, y una TSH suprimida en 0.0005. Entonces, ellos reportan que cuando hicieron los estudios de conducción nerviosa, se encontraron con que había un compromiso tanto desmielinizante como axonal y que al hacer la electromiografía de aguja encontraron denervación en el extensor corto de los dedos, tibial anterior, gemelo y vasto medial de forma bilateral, no encontraron fasciculaciones y había potenciales de acción de unidad motora que tenían amplitud elevada y reclutamiento incompleto, y dicen que el estudio en los miembros superiores fue normal. Entonces, con esto ellos dicen que hicieron el diagnóstico de una polirradiculoneuropatía y, bueno, aclarando que la electromiografía se hizo 2 semanas después del inicio de los síntomas. Entonces, ellos inician el tratamiento a este paciente con betabloqueador y antitiroideo llamado carbimazol y dicen que le empezaron fisioterapia. Entonces, nos muestran la electromiografía a las 2 semanas del inicio de los síntomas y luego de 12 semanas de tratamiento pues antitiroideo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la respuesta del peroneal pues fue ausente al inicio en el peroneal izquierdo, mientras que después de las 12 semanas ya tuvo parámetros de normalidad, al igual que el peroneal superficial, que tuvo amplitudes muy bajas, y después del tratamiento ya estuvo en parámetros de normalidad. Y lo mismo pasó pues con el sural y el tibial, que no se encontraron y después tuvieron parámetros de normalidad. Entonces ellos dicen que cuando abordaron a este paciente, obviamente una de las primeras cosas que pensaron fue que podía ser un Guillain, pero que lo descartaron, ya que no había compromiso de nervios craneales, el líquido cefalorraquídeo fue normal, y que también pensaron en que pudiese ser una parálisis periódica tirotóxica, de la que voy a hablar un poquito más adelante, pero que no la descartaron porque los niveles de potasio estaban normal y generalmente esta patología se asocia a hipocalemia. Entonces, después del tratamiento, cuando el paciente llevaba la mitad pues, del tiempo, 6 meses de tratamiento, reportaron que se resolvieron los temblores y que se estabilizó la taquicardia y la fuerza muscular pasó de 2/5 a 4/5 y que los reflejos se normalizaron. Y después ya de las 12 semanas, los síntomas estaban completamente resueltos. Bueno, terminando entonces con este reporte de caso, empiezo a hablar ya de las miopatías. Voy a empezar hablando de la miopatía hipotiroidea. La miopatía hipotiroidea, entonces, se ha relacionado que los pacientes con hipotiroidismo se pueden quejar de debilidad, fatiga muscular y calambres hasta en el 80% de los casos, y que cuando se realiza pues como el abordaje del paciente y ya se hace la evaluación, hasta el 40% de los pacientes pueden tener una debilidad que es proximal. En estos casos, los pacientes con miopatía se quejan de sentir rigidez muscular, mialgias, mioedema, que el mioedema es que ocurre cuando usted percute un músculo y se genera un abultamiento en él, lo que pues es conocido pues como por fuera del gremio médico como la sacada de gato. Y se ha dicho que esto ocurre porque hay una liberación de calcio que genera que haya una contracción muscular. También se han asociado calambres, se ha propuesto una pseudohipertrofia por todo este tejido conectivo que se aumenta. Y también se ha reportado el signo de Waldman, que a lo que se refiere es a que los reflejos osteotendinosos tienen una relajación lenta, y se ha propuesto que esto ocurre porque la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmica está enlentecida. También entonces cuando uno revisa este tema se encuentra con que hay el reporte de una patología llamada el síndrome de Hoffman, que ocurre pues en el contexto de una miopatía hipotiroidea,
y se refiere a la hipertrofia muscular, que sería una pseudohipertrofia, debilidad, movimientos lentos y calambres. ¿Cuál es entonces la fisiopatología de esta alteración? Entonces, ellos dicen que la alteración puede afectar o sea, el hipotiroidismo puede afectar el músculo en muchas formas. Dicen que hay una disminución, pues una alteración en la capacidad de oxidación mitocondrial y que la actividad oxidativa del músculo y la entrada de glucosa están alteradas porque hay algo de resistencia a la insulina asociado. También entonces o sea, hay una reducción en el consumo de oxígeno y la tasa metabólica basal por acciones en esa capacidad oxidativa mitocondrial. Hay una reducción en el número de receptores adrenérgicos musculares y esto resulta en una disminución de la glucogenólisis. Y finalmente hay también alteración con disminución de la síntesis de proteínas y aumento de la degradación, además de la reducción de la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasa. Y entonces todas estas alteraciones van a terminar en que haya atrofia de fibras musculares, principalmente se han reportado que se alteran las fibras tipo 2, que en las biopsias se encuentran fibras musculares hipertróficas o pseudohipertróficas, que hay aumento en el número de núcleos internos, pues se encuentran fibras en anillos, acumulación de glucógeno, vacuolización del contenido y hay aumento del tejido conectivo y que la unión neuromuscular es normal. Esta imagen pues, que vemos aquí corresponde a una biopsia del músculo peroneo corto en el que se muestra degeneración folicular con miofagia. Entonces, es importante acá la CK. ¿Qué pasa? La creatinquinasa se ha reportado que puede ir desde normal a marcadamente elevada y que principalmente cuando está elevada se asocia con casos de rhabdomiolisis. La electromiografía de aguja, como se afectan principalmente las fibras tipo 2 y sabemos que la electromiografía sensa principalmente las fibras tipo 1, entonces frecuentemente es normal, pero se ha sugerido que pueden encontrarse unidades motoras de corta duración y esto se ve más cuando la CK está elevada. Y se dice que la biopsia podría ser útil principalmente para excluir otras causas de miopatía inflamatoria, típicamente pensando pues en las que alteran las fibras tipo 2. Cuando entonces busca uno qué va a encontrar en la electromiografía, reporta que generalmente los estudios de conducción nerviosa están normales, la actividad insercional está normal y que es muy poco frecuente encontrarse con agudos, fibrilaciones o descargas repetitivas complejas. Se pueden ver en músculos que estén severamente afectados, potenciales de acción de unidad motora de corta duración, de baja amplitud y polifásicos, consistentes con un patrón miopático. El reclutamiento usualmente es normal y en la presencia de mioedema, que también se podría denominar como una contractura muscular, en la aguja hay silencio eléctrico porque, como les explicaba ahorita, esta contracción se da por una liberación de calcio mecánica, más no por una despolarización nerviosa. Entonces, en cuanto al tratamiento y pronóstico de esta patología, dice que el único tratamiento efectivo es llevar al paciente a un estadio eutiroideo y que una vez el paciente llega se inicia pues como ese reemplazo de hormona tiroidea, los niveles de CK se corrigen rápidamente. Continuando entonces con estas patologías, la miopatía hipertiroidea, se ha propuesto que en algunos casos puede haber una progresión lenta y subaguda de la miopatía, pero en la mayoría de los casos se denomina miopatía tirotóxica aguda, es un cuadro de inicio agudo de debilidad proximal con una atrofia importante, el paciente se queja de mialgias, fatiga e intolerancia al ejercicio y hasta el 20% puede tener quejas también distales. Puede haber compromiso vulvar y alteración respiratoria, pero se reporta como raro y los reflejos pueden estar exaltados. Y también se ha reportado una asociación pequeña, pero que se ha encontrado con fasciculaciones y mioquimia, y en estos pacientes se reporta que no hay compromiso de esfínteres. Entonces, en esta patología y es importante que la debilidad se correlaciona generalmente con la duración de la enfermedad,
pero la severidad de la miopatía que se encuentra generalmente no está asociada con la severidad de la tirotoxicosis, es decir, que usted puede tener una tirotoxicosis que no sea tan severa y síntomas de debilidad muy marcados. La seca entonces suele ser normal en esta patología, excepto cuando está asociada con rhabdomiolisis. El mecanismo fisiopatológico no está claramente conocido, de hecho, creo que es más que no está muy estudiado porque no encontré muchos estudios pues no encontré estudios sobre el tema. Y también se reporta que con el tratamiento, logrando llegar a un estado de eutiroideo, se resuelven los síntomas en más o menos 3 a 6 meses. En cuanto a la electromiografía de los estudios de conducción, entonces las velocidades de conducción pues, y los estudios de conducción nerviosa generalmente son normales, muy similar a lo encontrado en la miopatía hipotiroidea. La actividad insercional es normal, es muy inusual encontrar tanto descargas repetitivas complejas como potenciales agudos y fibrilaciones. Pueden verse potenciales de fasciculación y potenciales de acción de unidad motora de corta duración con aumento en el número de polifásicos. También los hallazgos de la electromiografía se van a correlacionar con el grado de atrofia muscular, pero no con la severidad de la tirotoxicosis. Y se recomienda también hacer pues como la evaluación cuantitativa de 20 potenciales de acción cuando yo esté haciendo pues como el abordaje. Bueno, otra alteración que se puede encontrar en los pacientes con miopatía hipertiroidea se ha denominado la parálisis periódica tirotóxica. Esta consiste en episodios agudos, súbitos y recurrentes de debilidad que es generalizada y generalmente se asocia a factores ambientales desencadenantes, obviamente en el contexto de una tirotoxicosis. Se ha reportado que estos episodios pueden durar de minutos a días y principalmente, aunque la patología hipertiroidea es más común en mujeres, se ha reportado esta alteración más en hombres entre los 20 y 40 años y principalmente asiáticos, y hay algunos reportes de que en América es más común en latinos. Entonces, esta debilidad no se define como de predominio proximal, hablan más de una debilidad generalizada, que literalmente puede durar solo algunos minutos y el paciente llegar pues a la normalidad. Generalmente casi la mayoría de los casos tienen asociada hipocalemia, algunos tienen también hipofosfatemia e hipomagnesemia. El compromiso vulvar respiratorio y de esfínteres es muy raro y las pruebas de función tiroidea a veces, aunque está en el contexto de un hipertiroidismo, no suelen estar tan alteradas para el compromiso que el paciente tiene. Entonces, se han reportado que algunos de los factores ambientales que las pueden desencadenar es un alto consumo de carbohidratos o el descanso después del ejercicio. Cuando se mira entonces la bioquímica que está alterado, se ha reportado que el 95% de los casos ocurren en el contexto de la enfermedad de Graves, que los niveles de creatinquinasa están normales, las enzimas hepáticas están normales, LDH y hemoglobina generalmente normales, y cuando se hace el abordaje de la electromiografía, leí en una de las bibliografías que se han reportado potenciales de acción muscular compuesto disminuidos, potenciales de acción de unidad motora de corta duración y con aumento de polifásicos. Igualmente los agudos, fibrilaciones y fasciculaciones son raros y que hasta el 24% de estos pacientes pueden también tener hallazgos consistentes con una neuropatía coexistente. Y generalmente los parámetros de la electromiografía y los parámetros clínicos se normalizan luego de que se logre el estado eutiroideo. Entonces, importante que estos pacientes pueden no tener de entrada síntomas hipertiroideos tan marcados, entonces la sospecha diagnóstica puede ser baja inicialmente. En el tratamiento, obviamente, lograr el estado tiroideo y también hacer una reposición muy cuidadosa de potasio. Y este fue un estudio que se publicó en el 2013, que lo que buscó fue mirar cuáles eran estos factores que podían desencadenar estas crisis. Ellos lo que hicieron fue evaluar sujetos que llegaran al servicio de urgencias con debilidad y que tuvieran hipocalemia, definida como un potasio menor de 3 milimoles por litro, y se hacía el diagnóstico cuando había una baja tasa de excreción urinaria de potasio, había una tirotoxicosis confirmada por la función tiroidea, pues obviamente, y que se excluían otras causas de parálisis hipocalémica.
Ellos reportaron 135 pacientes con una relación hombre-mujer de 26:1 y que pues como los desencadenantes que encontraron fueron la ingesta alta de carbohidratos, infección respiratoria aguda, el ejercicio extenuante, una dieta alta en sal, trauma, uso de esteroides y uso de broncodilatadores beta-adrenérgicos. Entonces, estos son como los factores a tener en cuenta como desencadenantes. Y ya, finalmente, en cuanto a qué pasa con la tiroides y entonces y la unión neuromuscular. En una de las biopsias que reporté, la estudiaron y reportaron que no había alteraciones en la unión neuromuscular, pero se ha hecho alguna asociación entre la miastenia gravis con las alteraciones tiroideas y lo que se dice es que al ser alteraciones autoinmunes podrían coexistir. Entonces, la prevalencia del riesgo de alteración tiroidea en miastenia gravis se ha reportado como mayor en la población general en los pacientes hipotiroideos que en la población general. Entonces, en un estudio publicado el año pasado, fue un estudio de casos y controles con 5.813 casos de miastenia gravis y 29.000 controles. Reportaron que la prevalencia de alteración tiroidea en miastenia gravis fue de 18.4% y que cuando un paciente tiene miastenia gravis tiene 2.36 veces más riesgo de desarrollar una alteración tiroidea comparada con un paciente que no tenga miastenia. La asociación con tiroiditis de Hashimoto es muy rara, es principalmente con la enfermedad de Graves y se reportó una asociación, pues un riesgo de padecerla de 21.6% en el primer año de la miastenia, 24.9% en el segundo y 28.7% a los 10 años de la enfermedad. Entonces, ya para terminar, el hipotiroidismo entonces se puede asociar con neuropatía. Recordar que esta puede ser tanto sensitiva y motora y desmielinizante o axonal, que la incidencia en esta patología puede ir, según los estudios que mostré, entre un 20 y un 80%, la asociación con túnel del carpo entre un 30 y un 40%, en la miopatía recordar el síndrome de Hoffman, que es la alteración de, pues la combinación de hipertrofia muscular, debilidad, movimientos lentos y calambres, que se ha encontrado miopatía en los pacientes con hipotiroidismo hasta en un 30% en algunas series, principalmente afecta las fibras tipo 2, entonces tener en cuenta que la electro puede ser normal, la CK puede estar normal o muy elevada y puede estar también en el contexto de rhabdomiolisis. Y en cuanto al hipertiroidismo, entonces en la neuropatía, recordar la paraparesia de base Dow, que es una debilidad de inicio agudo, principalmente en miembros inferiores, asociada a reflexia, hipotonía, que la neuropatía puede estar hasta en un 24% de los casos, el síndrome del túnel del carpo en más o menos un 2 a 5%. Y en cuanto a la miopatía hipertiroidea, entonces los dos contextos, el de miopatía tirotóxica aguda en el que tenemos una CK normal, muy importante que no hay hipocalemia, y la debilidad es proximal y la electro también puede ser normal, aunque es frecuente encontrar potenciales de corta duración. Y en cuanto a la parálisis periódica tirotóxica, se ha reportado una incidencia en pacientes asiáticos con hipertiroidismo de un 2%. Esta debilidad no es tanto proximal, sino más una debilidad generalizada. Se caracteriza por episodios recurrentes que solo se pueden prevenir logrando un control eutiroideo estricto y que se asocia en la mayoría de los casos a hipocalemia. Importante en todas estas patologías que, como vimos de acuerdo pues como a los estudios que mostré, la mayoría se resuelven con el tratamiento. Entonces, finalmente, las conclusiones que traje o que saco después de revisar este tema es que en los pacientes con trastornos neuromusculares es importante tener en cuenta las alteraciones tiroideas como una posible causa. En las miopatías por alteración tiroidea, la electromiografía podría ser normal. Tanto las neuropatías como las miopatías hipohipertiroideas tienden a resolverse logrando un estado eutiroideo, y cuando no lo hacen, generalmente se asocia con mayor duración de la enfermedad. Y en pacientes con síndrome del túnel del carpo y descompensación tiroidea, sería conveniente lograr que haya un control tiroideo antes de considerar el tratamiento quirúrgico. Eso es todo lo que traje para el día de hoy.